Bueno, pues como ya se dijo, mi nombre es Alejandro González. Mi padre es su pastor, Edgar González. Aquí está también mi hija y mi esposa, mi hija Jocabet González Vázquez y mi esposa Nayeli Vázquez. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Estamos para servirles y para en lo que ustedes quieran disponer de nosotros. Vamos a estar aquí hasta el día domingo y el lunes después de eso pues ya nos vamos. Pero pues el día de hoy se me pidió compartir con ustedes del tema sobre los deberes del varón en el hogar. Entonces ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, los deberes del varón en el hogar. Pero antes de iniciar con ese tema, pues me gustaría orar para pedir la dirección del Señor en este tiempo. Entonces permítanme orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos el día de hoy aquí para escuchar un poquito más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú particularmente dirijas mi boca, dirijas la enseñanza que se va a dar en este tiempo, para que sea completamente fiel a tu palabra, consistente con la verdad que hay en tu palabra, y que pueda comunicar esta verdad de una forma fiel, de una forma sencilla, de una forma que cambie nuestras vidas, que nos transforme en algún sentido. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos dirige, por tu palabra con la que tú nos diriges. Y te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo, particularmente en este tema de los deberes del varón en el hogar. Ayúdanos no solo a notar la verdad de tu palabra, pero también a tener un corazón dispuesto a abrazar esa verdad y vivirla para ti, para tu gloria, para tu honra. Por estas cosas, Señor, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, muchas veces se llega a hablar de temas relacionados con los varones, y particularmente he visto muchos libros que hablan del tema del varón en sus deberes con sus esposas, o el tema del varón en sus deberes con sus hijos. Pero pocas veces he visto, para ser honesto, un asunto de el varón en sus deberes hacia toda su casa, sus deberes hacia todo su hogar. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos justamente en eso, no en el varón y su deber hacia su esposa en particular o sus deberes hacia sus hijos en particular, sino sus deberes hacia su casa entera, hacia todo su hogar. Y en esta exposición o conferencia vamos a tratar de probar que los deberes de los varones como cabezas de sus casas pueden resumirse en sus funciones como rey, como sacerdote y como profeta en su hogar. Entonces ese es el enfoque que vamos a adoptar. Los deberes de los varones como cabezas de sus casas pueden resumirse en sus funciones como rey, profeta y sacerdote en su hogar. Y aunque vamos a hablar de los deberes de los varones, esta conferencia tiene mucho que decir a todas las demás personas que no son varones cabezas de sus hogares. Tiene mucho que decir a quienes son solo hijos, tiene mucho que decir a quienes son esposas, tiene mucho que decir a los varones que no son jefes de un hogar, sino que son solteros. Tiene mucho que decir a cada uno de nosotros. Para las esposas es bueno escucharlo para saber qué esperar de sus esposos. Para los hijos es bueno escucharlo para saber cómo orar por sus padres. Para las mujeres solteras es bueno escucharlo para saber qué buscar en un esposo. Y para los varones solteros es bueno para saber en qué tipo de hombre debemos convertirnos para dirigir un hogar conforme Dios lo pide. Entonces, en esta conferencia tenemos algunos conceptos que de entrada son un poco difíciles y que quiero explicar. Difíciles quizás no para los cristianos más experimentados, pero quizá para alguien que no esté completamente familiarizado con los términos de las Escrituras. Y entre ellos, uno de estos términos que son difíciles es el término casa. Porque hemos dicho que este es el varón
como cabeza de su casa. Y aquí cuando hablamos de casa, no estamos hablando de un edificio hecho de ladrillos y donde tú vives. Eso es la forma en la que nosotros actualmente entendemos la palabra casa, pero en la Biblia la palabra casa no tiene solamente ese significado. Y quiero que veamos en la Biblia qué es una casa. ¿Qué es una casa bíblicamente hablando? Bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Hechos 16:31, en donde la Escritura dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Okay? Y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es esa casa? No es el edificio donde esta persona vivía. Ese y tu casa es todas esas personas que están bajo el carcelero de Filipos, que es la persona a quien se le está diciendo estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La casa es la familia del carcelero de Filipos, su esposa, sus hijos. Encontramos algo muy similar en Hechos 10, versículos 1 y 2, en donde leemos en la Biblia esto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y nuevamente tenemos ahí la palabra casa. ¿De qué está hablando esta palabra? Está hablando de la familia de este hombre llamado Cornelio. La casa es entonces en este caso también la familia. Y tenemos en último lugar otro texto en Hechos 18, versículo 8, en donde nuevamente la casa es algo como esto. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, entonces a su nombre llamado Crispo, ¿qué pasa con él? Él creyó, dice el texto, creyó en el Señor con toda su casa. Y aquí, casa nuevamente es la familia, pero parece que es más que solo la familia. Es todos los que viven en su casa, incluyendo siervos, incluyendo criadas, incluyendo empleados. Todos los que están en la casa de este personaje llamado Crispo creyeron junto con él en el Señor. Entonces eso es una casa. Bíblicamente hablando, tenemos un texto muy bueno que nos da un resumen de lo que es una casa. En Éxodo 20, en lo que es el cuarto mandamiento. ¿Tendremos un poquito de agua por ahí? El cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículos 8 al 10, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Muchas gracias. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, esto es la definición, o más bien la agrupación, de todos esos elementos que conforman bíblicamente una casa. Aquí en este texto, en Éxodo 20, versículos 8 al 10, se está hablando a un líder de un hogar y se le está diciendo que él tiene que guardar el mandamiento y tiene que cuidar que todos en su hogar, todos en su casa guarden el mandamiento junto con él. ¿Qué incluye esto? Fíjense, no solo familia, incluye tu siervo, tu criada, tu bestia, tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, bíblicamente, ¿qué es una casa? Es todo aquello sobre lo cual Dios le ha dado autoridad al varón en un contexto doméstico. Todo aquello sobre lo cual Dios le ha dado autoridad al varón en un contexto doméstico. Esto es una casa bíblicamente hablando. Entonces, de eso estamos hablando aquí, de casas. Pero hay otro término bíblico que puede ser un poquito difícil y esto es cabezas de casas. La cabeza de una casa. Porque hemos explicado qué es una casa, pero ¿qué es la cabeza de una casa? Bueno, la cabeza de una casa, podemos pensar en esto. Cada casa tiene un líder, gobernante o un representante que responde delante de Dios.
Ese líder es el varón, padre de familia. Él es la cabeza de su hogar. Esto podemos verlo en textos bíblicos como Génesis 18, capítulo 18, versículo 19, donde se está hablando acerca de Abraham y se dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Y Dios dice eso acerca de Abraham. Dios ve a Abraham y Dios dice para sí mismo: yo sé que él, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Lo que implica que Abraham era el líder de su hogar. Abraham iba a mandar a su hogar. Y esa palabra mandar es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1 y 2. Más bien solo 2, cuando Dios manda que no se coma del árbol del huerto, del árbol prohibido. Dios manda. Aquí es la misma palabra. Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. ¿Por qué o cómo? Porque Abraham es el líder de su casa. Abraham es el gobernante de su casa. Él es la cabeza de su casa. Vemos esto un poco más adelante con otro personaje bíblico que es Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15 dice esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nuevamente tenemos entonces la mención de un varón que se pone delante del pueblo, en este caso Josué, y les dice: voy a tomar una decisión en nombre de toda mi casa y voy a determinar el rumbo de mi casa. Yo y mi casa vamos a hacer algo juntos. No me importa si ellos en este momento no están de acuerdo, pero he tomado esta determinación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué es el líder de su casa, es la cabeza de su casa. Tenemos otros incidentes en la Biblia que nos muestran esto mismo, y esto es, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan. Dios se acerca no a Eva, que fue la primera que comió del fruto. Dios se acerca a Adán. ¿Por qué? Si Eva fue la primera en comer. ¿Por qué Dios se acerca a Adán? Porque entre ellos dos, uno es el líder, uno es el representante del otro, uno es la cabeza del otro. ¿Quién es este? Es Adán. Y entonces Dios va con Adán y le dice: ¿qué ha pasado con Eva? Aunque fue Eva la primera en comer del fruto. Tenemos muchos ejemplos como estos en las Escrituras que nos dejan ver que Dios a cada casa le ha dado un líder, le ha dado un jefe, un gobernante. Y este es el varón, padre de familia, jefe del hogar, cabeza de su casa. Y entonces, en esta tarde justamente de eso estamos hablando. Estas cosas, aunque están en la Biblia, siguen existiendo el día de hoy. Siguen habiendo casas y siguen habiendo cabezas de sus casas. Y el día de hoy, todos los que estamos aquí y que tenemos un hogar, que tenemos esposa, que tenemos hijos, somos cabezas de nuestros hogares. Y lo que la Biblia dice acerca de las cabezas de los hogares sigue aplicando para nosotros. Y seguimos en responsabilidad de obedecer lo que Dios diga en este sentido. Esto implica este hecho bíblico de que cada casa tiene un líder, un gobernante, un jefe, una cabeza. Esto implica que hay ciertas ideas en el mundo que son incorrectas y que esta verdad contradice esas ideas. Esta noción, por ejemplo, de que el esposo y la esposa son iguales sobre el liderazgo del hogar, sobre el gobierno y sobre la administración del hogar, esa idea no es bíblica. Esa noción o esa idea de que el esposo y la esposa son socios en igualdad de posiciones, esa idea no es bíblica. La idea de que el esposo y la esposa juntos son el comité de liderazgo de su hogar,
Y los dos juntos siempre tienen que consultarse el uno al otro para tomar todas las decisiones y nadie puede dar un paso hasta que los dos juntos estén de acuerdo, no es bíblica. La Biblia menciona que cada casa, cada familia, cada hogar tiene un líder, no dos. Una cabeza, no dos. Un gobernante, no dos. Y ese gobernante es el varón. La cabeza del hogar, el padre de familia. Y yo sé que tal vez estas ideas son difíciles de digerir en nuestro tiempo con toda la influencia que hemos recibido de parte de nuestra cultura, pero esto es lo que la Biblia dice. Pero esto obviamente también implica algo muy pesado para los varones, porque entonces nosotros como varones, tú como varón, a ti se te ha dado una carga muy pesada. Todo un hogar ha sido puesto en tus manos de parte de Dios para que lo administres, para que lo gobiernes, para que lo pastorees, para que lo dirijas. Y un día darás cuenta de ello. Hay una carga muy pesada sobre los hombros del varón. Pero evidentemente la pregunta obligatoria después de entender estas cosas es, ok, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser un buen líder de mi hogar? ¿Qué debo hacer para dirigir mi hogar como Dios lo pide? ¿Cómo hacerlo? Y es justamente aquí en donde estamos diciendo que la mejor forma de resumir los deberes de los varones en sus hogares, la mejor forma de resumirlo es en sus funciones como rey, como profeta y como sacerdote. Sus funciones reales, proféticas y sacerdotales. Y vamos a explicar entonces, en lo que nos resta de este tiempo, qué es eso, qué son las funciones reales, proféticas y sacerdotales del varón y qué implica, qué deberes implica eso. Pues en primer lugar, esta designación de rey, profeta y sacerdote viene primeramente de Cristo. Casi todos los teólogos están de acuerdo que Cristo es nuestro rey, profeta y sacerdote. Y todo el Antiguo Testamento señala hacia Cristo como el rey que había de venir, como el profeta a quien hay que escuchar, como el sacerdote que entra al lugar santo y se ofrece a sí mismo en sacrificio. Cristo es el gran rey de reyes, el gran profeta y el gran sacerdote. Y de aquí vienen estas tres designaciones que después la misma Biblia nos aplica a todos los cristianos. Y la Biblia nos enseña que todos los cristianos, en cierto sentido, somos reyes, profetas y sacerdotes. Pero esto se aplica de manera diferente en cada uno. Las esposas también son reyes, profetas y sacerdotes en cierto sentido. Nuestros hijos también lo son. Pero evidentemente en esta tarde nos estamos preguntando cómo el varón, como cabeza de su hogar, debe comportarse como rey, profeta y sacerdote. ¿Cómo? Bueno, como rey, al varón le ha sido dada autoridad sobre toda su casa para gobernar y proteger y cuidar a su casa con dicha autoridad. Como profeta, el varón debe estar en el secreto de Jehová para poder clamar ante su casa, llamándolos al Señor, como los profetas lo hacían ante el pueblo de Israel, y estar listo para explicar la voluntad de Dios cuando su casa venga a Él, como el pueblo venía ante los profetas. Y como sacerdote, el varón debe ir ante el Señor en secreto, en representación de su casa, para interceder por su casa como los sacerdotes lo hacían, ofreciendo sacrificios espirituales al Señor, guiando la adoración de su casa y explicando la palabra de Dios a su casa, como los sacerdotes lo hacían en el Antiguo Testamento.
Pero vamos a ir un poco más a detalle en estas tres funciones. Primero, quiero mencionar algunas cosas que estas tres funciones tienen en común. La función como rey, como sacerdote y como profeta. Cosas que tienen en común estas tres. En primer lugar, el estándar. El estándar o el modelo a seguir en estas tres funciones es el mismo. El estándar en estos tres deberes es Cristo. La forma en la que Él es rey es la forma en la que nosotros debemos intentar ser reyes. La forma en la que Él desempeña su ministerio como profeta es la forma en la que nosotros debemos intentar ser profetas. La forma en la que Él es sacerdote es la forma en la que nosotros debemos moldear nuestro ministerio sacerdotal hacia nuestras familias. De modo que si nos encontramos siendo reyes tiránicos, Cristo no es así hacia nosotros. No estamos siendo buenos reyes ante nuestra familia. Nuestro reinado, por así decirlo, hacia nuestra familia tiene que estar moldeado por la manera en la que Cristo gobierna sobre su pueblo. Hay un estándar, hay un modelo a seguir, y este modelo es Cristo mismo. Número 2, de las cosas que hay en común en estas tres funciones, real, profética y sacerdotal. Número 2 es la meta. Tienen la misma meta. Y en los tres deberes, la meta es Cristo. Nosotros como varones somos reyes ante nuestra casa para apuntar hacia Cristo con nuestro reinado, con nuestro ministerio profético o sacerdotal. Y que cuando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa nos vean, no se quede su mirada en nosotros, sino que al vernos vean un reflejo, aunque sea pequeño y tenue, de Cristo, y su mirada sea dirigida a Cristo, y con lo que nosotros hagamos, apuntemos hacia Él. Esa es la meta. No es que la mirada quede en nosotros, sino que vaya hacia Él. ¿Por qué? Porque como cristianos Él es el centro de toda nuestra vida, y nuestro ministerio tiene que estar moldeado por esto. Nuestro ministerio es en nuestra casa, es en nuestra familia. Entonces, el mismo estándar y número 2, la misma meta, apuntar hacia Cristo. Pero número 3, de cosas que hay en común en estos tres deberes, es el mismo prerequisito. El mismo prerequisito. Para iniciar con estas tres funciones como varones, hay algo que se requiere de antemano. Esto es un prerequisito. Hay algo que se requiere. Y esto es justamente lo que encontramos en Juan 15, versículo 5, cuando Jesús dice esto: separados de mí, nada podéis hacer. Ninguno de estos tres deberes va a ser posible si estamos separados de Cristo. Como varones tenemos que estar unidos a Él. Él dice esto y a veces estas palabras se quedan en nuestra mente y las conocemos, pero no significan mucho. Pero tienen que significar mucho. Separados de Él no podemos hacer nada. Y tenemos entonces que estar constantemente unidos a Cristo si queremos realmente hacer algo, por más mínimo que sea. Y esto, pues, cuán importante es estos deberes ante nuestras familias. Debemos estar unidos a Cristo, es el prerequisito. Y entonces lo que podemos concluir es esto: si tú no estás en Cristo, tú puedes esforzarte mucho y romperte la espalda tratando de hacer esto, pero no vas a poder, no lo vas a lograr, porque hay un prerequisito y es estar en Cristo y no separarte de Él. Entonces estas tres funciones tienen en común el mismo estándar, la misma meta, el mismo prerequisito, pero número 4, tienen en común la misma sumisión a Cristo. Porque nosotros, varones, como reyes vamos a gobernar, pero no como reyes autónomos, sino como reyes sometidos al gran Rey de Reyes.
reyes sometidos a Él. Vamos a ser profetas, pero no profetizando nuestra propia palabra, nuestra propia voluntad, no, sino como profetas siguiendo al gran profeta que fue ¿quién? Jesucristo. Como sacerdotes, vamos a interceder por nuestra familia, pero no de forma separada de Cristo, sino sumisos al gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y en estos 3 deberes se requiere esto mismo, en las 3 funciones: sumisión a Cristo como nuestro gran rey, gran profeta, gran sumo sacerdote. Y por último, quinta cosa que es común en esos 3 deberes es la incapacidad en los 3 deberes para llevarlos a cabo correctamente. Incapacidad. Estos 3 deberes son tan pesados, tan difíciles, que nadie es suficiente para llevarlos a cabo. Y cuando tú lo intentes y digas, está bien, como quien dice, me voy a poner las pilas, está bien, lo entiendo, ok, ya escuché mis deberes, voy a tratar de vivir de esa manera, te vas a encontrar con esto: fallando, una y otra vez. Y puede que te desesperes mucho, porque seguimos siendo pecadores y duele fallar, y duele no poder hacer las cosas como Dios nos pide. Nuestra gran y horrible incapacidad para llevar a cabo nuestros deberes como deberíamos. Pero ¿sabes qué? Eso está bien, porque eso es lo que va a mantenerte humilde y corriendo una y otra vez a los pies de Cristo para decirle: Señor, perdóname, dependo todavía de ti. Renuévame, fortaléceme, en mí mismo no puedo. Está bien esa incapacidad, porque eso es lo que nos va a conducir día tras día, otra vez, al pie de esa cruz. Está bien. Entonces tenemos que tener en mente estas 5 cosas que son comunes en los 3 deberes, para no desenfocarnos de que en estas 3 cosas, como se habrán dado cuenta, el enfoque es Cristo. Absolutamente Él, siempre. Pero tratemos de ser un poquito más concretos con lo que se requiere como varones en estos 3 deberes. Hablemos primero del deber como rey. Como rey. Como reyes, una de las cosas más obvias y básicas que los reyes hacen es gobernar. Y gobernar implica, evidentemente, una ley. Una ley que tú debes cumplir y hacer cumplir. No hay ningún rey que gobierne sin una ley. Se requiere ley. Pero en este caso, lo que me parece que a veces nos urge escuchar es que esa ley, hermano, no es tu ley. Esa ley no es tu voluntad. Esa ley con la que vas a gobernar a tu hogar es la ley de Dios. Lo que implica que tienes que conocer la ley de Dios. Tu casa debe saber, no que tú gobiernas con tu voluntad, sino que Cristo gobierna por medio de ti y te ha puesto a ti para supervisar que su ley sea cumplida en tu hogar. Te ha puesto a ti como rey bajo el gran Rey de Reyes. Se necesita una ley y esa ley es la ley de Dios. Pero en el cumplimiento de esta ley, y tú como varón, cuando supervises que esta ley sea cumplida en tu hogar, tienes que tener también en cuenta esto. No se espera que tú esperes hasta que tu hogar esté convencido de algo para entonces decir, esto es lo que vamos a hacer. No es así. Imagínense solamente a nuestros presidentes o nuestros gobernantes diciendo, bueno, pues hasta que estén convencidos de que el robo está mal, no vamos a hacer una ley que impida el robo. No es así, ¿cierto? Se dice, esto está mal. No sé si tú estás convencido de ello o no, pero yo sé que esto está mal, así que ley, no se hace.
En un sentido, como varones tenemos esta autoridad dada por Dios. Y a veces quizás se nos olvida o la pasamos por alto. Pero si tu hijo o tu hija llega y dice, papá, mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no siento en mi corazón que ame a Dios. ¿Qué le vas a decir tú? Ay, bueno, como no lo siente, pues está bien, ya no va a ir. Claro que no. Tienes autoridad dada por Dios para decirle, pues sabes, puede que no lo sientas, pero aquí hay ley. En esta casa tú obedeces y vas a ir a la iglesia. Como varones tenemos autoridad para decir, no sé dónde está tu corazón, no sé si estás convencido de esto o aquello, pero en esta casa esto se hace. A veces se nos escapa esta noción, pero esto es lo que debemos hacer. Es justo lo que encontramos en el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento que leímos hace un momento, en donde se dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, etc. ¿Qué es esto? Dios diciéndole al varón, tú debes cuidar de guardar el mandamiento, pero ¿sabes qué? Debes cuidar que tu casa guarde el mandamiento también. Y no les vas a preguntar, ¿te gustaría guardar el mandamiento? Y si te dicen, no, pues ni modo, yo solito lo guardo. No, en mi casa se hace esto, porque Dios me ha puesto como gobernante en mi hogar. Tenemos autoridad dada por Dios. Pero no todo es autoridad. Como gobernante, algo que todo gobernante hace y debe hacer es proteger y cuidar a quienes gobiernas. Proteger y cuidar. Lo cual implica por lo menos dos cosas. Una, protección de peligros físicos. Y dos, provisión para tu hogar. Protección de peligros físicos. Esto es muy obvio. Si estás de noche y alguien entra a tu casa y tú y tu esposa se despiertan, no le vas a decir, ay amor, ve a ver quién es. No, tú como varón vas a ir. Y no importa, y esto lo dice un teólogo un poco conocido, no importa si tu esposa es cinta negra y sabe karate y taekwondo. Tú como varón, tú vas a ir y tú vas a enfrentar el peligro. Porque tú eres el que da la cara. Tú eres el que debe ponerse delante y decir, yo protejo a mi hogar. Esa es una responsabilidad dada a nosotros, como reyes de nuestras casas. Protección a nuestra casa. Pero en segundo lugar está la provisión económica, o la provisión en términos generales para nuestras casas. Y vemos esto de forma muy evidente en textos como 1 de Timoteo 5:8, en donde las declaraciones de hecho son muy fuertes. 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta? Tenemos de parte de Dios el deber de proveer para nuestras casas. ¿Quiénes? Los varones, el jefe de cada casa. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa proveer? ¿Proveer acaso significa que tengamos 3 coches, 2 casas con piscina y una cancha de tenis? No. La misma Biblia pone un parámetro. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos evitar caer en la tentación de que necesitamos tantas cosas como el mundo nos dice que necesitamos. Hermanos, no necesitamos una cuenta de Netflix, no necesitamos 2 pantallas de plasma, no necesitamos un montón de cosas, no las necesitamos. Y si por trabajar para tener esas cosas descuidamos el resto de nuestros deberes en nuestro hogar, hacemos mal. Y si por trabajar por tener esas cosas ponemos a nuestra esposa a trabajar cuando ella bien podría
criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor, solo para sostener un nivel de vida que no necesitamos realmente, hacemos mal. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo necesario para el sustento y el abrigo. Tal como dice ahí, 1 Timoteo 6:8. Sustento y abrigo, ¿qué es esto? Es lo necesario para comer, alimentarte, y abrigo, techo, ropa. Todo lo necesario para la salud. Y esto no es poco. No es poco proveer para una familia todo el alimento, toda la ropa, la renta de la casa. Poco no es. Pero hay muchas cosas fuera de esto que no necesitamos. Pero lo que sí necesitamos es entender que el varón tiene de parte de Dios el deber de proveer suficiente para que su esposa no tenga que trabajar. Y quiero hacer énfasis en tenga que. Puede hacerlo, pero que tenga que necesite trabajar para entonces que se complete. Bueno, el varón no debe estar cómodo pensando, bueno, yo estoy poniendo 50%, ella está poniendo 50%, estoy bien, estamos bien, podemos sobrevivir los dos así. Entre el sueldo de los dos, ahí vamos. Puede ser que ese estado nos encuentre, pero a lo que debemos apuntar, quizás, es a decir, ok, en este momento es 50-50, pero yo necesito apuntar a esta meta alta de decir, necesito trabajar suficiente para que ella no necesite poner ese 50, yo pueda poner el 100%, por lo menos del sustento y el abrigo. Estos son algunos de los deberes. Como reyes, proveer, proteger. Pero ahora van los deberes como profeta. Que pasamos de cosas externas ahora a cosas un poco más espirituales. Los profetas en el Antiguo Testamento eran quienes recibían mensajes de Dios e iban delante del pueblo a decirles, pueblo, Dios dice esto, Dios dice aquello. La función de profeta para nosotros como varones de hogar implica cosas espirituales que, para ser honesto, muchas veces descuidamos mucho. Vamos a Jeremías, capítulo 23, versículos 21 y 22. En este capítulo de la Biblia, Dios está hablando a los profetas y está denunciando a los falsos profetas. Y en los versículos 21 y 22, Dios dice esto acerca de los profetas. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Quiero que nos fijemos en esta sección. Si ellos hubieran estado en mi secreto, estos profetas que van y hablan ante mi pueblo y hablan mentiras y hablan falsedades, yo no los envié, pero si tan solo ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de haber estado en su secreto? Pues en comunión íntima con el Señor, buscándolo a Él, buscando su voluntad. Así que una de las primeras funciones de nosotros como jefes de nuestros hogares, como cabezas de nuestros hogares, es esto: estar en el secreto de Jehová. Y a los varones que dirigen sus casas con consejo, con dirección, y no han estado en el secreto de Jehová, Dios dice, yo no les hablé, yo no los envié, yo no les dije nada, y ellos están dando dirección a su hogar con sabiduría que no viene de mí, sabiduría del mundo. Pero si hubieran estado en mi secreto, ¿qué es esto? Todos los días leyendo su palabra, buscándolo en oración, buscando su voluntad y discernir su voluntad en su palabra. Si hubieras estado en su secreto, ¿qué dice?
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habrías hecho oír las palabras de tu Dios a tu casa y lo habrían hecho volver de su mal camino. Como líder de tu hogar, esta es una de las primeras responsabilidades en tu función profética, estar en el secreto de Jehová. Pero también hacer tal como los profetas hacían en el Antiguo Testamento, clamar ante tu casa, para que cuando tu casa en dado punto se aleje del Señor, tú le digas: regresa, vuelve a Dios, vuelve a tu Señor. La diferencia entre este y la función como rey es que en la función como rey, tal como dijimos, tú puedes decir: no sé si tú en tu corazón estás convencido de esto o aquello, pero aquí hay ley y tú obedeces. Pero aquí en la función como profeta, los profetas no hacían esto. En la función como profeta no te paras ante tu casa y le dices: no sé dónde está tu corazón, pero aquí hay ley. No, en la función como profeta tú te paras ante tu casa y le dices: estoy hablando a tu corazón. Estoy hablando a tu corazón. Puede que tú ya estés obedeciendo, pero ¿qué hay de tu corazón? Puede que tú estés viniendo conmigo a la iglesia, pero tu corazón se quedó en la casa. Quiero hablar a tu corazón, hijo, hija, esposa. Quiero hablar a tu corazón. Vuelve. Esta obediencia que estás teniendo externa, que sea una obediencia desde tu corazón, porque eso es lo que hacían los profetas. Y esta es parte de tu labor como profeta: clamar ante tu casa y hablar, no solo con leyes, sino hablar a su corazón. Y por último, la función como sacerdote. Hay muchas cosas que no estamos pudiendo explicar por cuestiones de tiempo, pero vamos a esta última función, la función como sacerdote. Como sacerdote de tu hogar, como varón, corresponden varias cosas. Número 1, interceder. Porque esto es lo que hacían los sacerdotes: interceder. Leemos en Éxodo 28, versículo 29 esto. Éxodo 28, 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Tenemos en este texto entonces a Aarón, que era el sumo sacerdote. Y Aarón entonces tenía que llevar un pectoral que tenía joyas, 12 joyas. Estas representaban a las 12 tribus de Israel. Y Aarón tenía que entrar al lugar santo, puesto el pectoral. Dice el texto: en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario. ¿Por qué? Porque Aarón entraba ante la presencia de Dios, representando a las 12 tribus de Israel, representando a su pueblo. ¿Qué implica esto para nosotros como varones? Como varones sacerdotes. Implica intercesión por nuestros hogares e ir ante la presencia de Dios, llevando en nuestro corazón a nuestra casa y pidiendo, intercediendo por nuestra casa. Y entonces aquí está la cuestión: ¿cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros, para empezar, tenemos un tiempo diariamente para acercarnos al Señor en oración? Pero aquí está una de nuestras responsabilidades como profetas: ir delante de Dios y no solamente decir: Señor, muchas gracias por lo que me diste, interceder ante Él por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestra esposa, por nuestra familia, por nuestros hijos, y decir: Señor, mi hija, mi hijo ha estado batallando con este pecado. Señor, yo sé cuántas veces le hemos dicho y todavía batalla mucho. Por favor, perdona a mi hijo, perdona a mi hija. Mi esposa ha estado haciendo esto, aquello. Por favor, perdónalos. Y Señor, a mí también. Porque ¿qué estaré haciendo yo mal para que mi hija, mi hijo, mi esposa se comporten de esta manera? Perdónanos, interceder por tu hogar y ponerte delante de Dios por tu hogar, tal como los sacerdotes lo hacían por el pueblo, interceder. Pero en segundo lugar, como
segunda responsabilidad de nosotros como sacerdotes en nuestros hogares es ofrecer sacrificios espirituales por tu casa. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leemos esto. Pero vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice la Biblia que debemos ser edificados como sacerdocio santo, como sacerdotes. ¿Para qué? Ahí lo sigue diciendo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y en este caso específico, de nosotros como líderes de nuestros hogares, ¿qué implica esto? Implica sacrificar mis sueños, sacrificar mis energías, sacrificar mis deseos, si eso va a obtener la salvación de mi hogar, si eso va a obtener que mi hogar se acerque más a Cristo. ¿Saben cuánto cuesta esto? Cuando quizás llego del trabajo, estoy cansado, me duele la espalda, me quiero acostar, solo quiero prender la tele y quedarme allí. Pero mi casa me requiere sacrificar mis deseos, sacrificar mis sueños. Que quizá me están ofreciendo un trabajo que me va a apartar de mi casa 12 horas al día y apenas voy a llegar para darle las buenas noches a mis hijos y no los voy a ver. Pero es el trabajo de mis sueños. Pero me va a hacer estar aparte de mi hogar, estar aparte de mis hijos. ¿Qué hago? Ofrecer sacrificios. Y ese trabajo sacrificarlo. Si eso me va a alejar de mi casa, como los sacerdotes que ofrecían sacrificio. En tercer lugar, como deber, como sacerdotes, algo que los sacerdotes hacían muy claramente era dirigir al pueblo de Israel en la adoración. Y nosotros, como líderes de nuestros hogares, es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Y dirigir a nuestras casas en adoración familiar. Guiar a tu familia al trono de gracia cada día en culto familiar. Los teólogos presbiterianos y reformados de antes opinaban que esto idealmente debía suceder 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Un culto familiar en la mañana, un culto familiar en la tarde para terminar el día. Donde en la Biblia ellos apoyaban esta idea en el hecho de que bíblicamente los sacerdotes ofrecían diariamente un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Eso se encuentra en textos como Éxodo 29, versículos 38 y 39. Y la Biblia dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y los teólogos de antes, reformados, puritanos, presbiterianos, decían, aquí está la base bíblica por la cual nosotros, líderes de hogar, como sacerdotes, debemos dirigir a nuestro hogar a la adoración 2 veces al día por lo menos. Idealmente, guiar a la familia en la adoración. Si no se puede, por lo menos 1, pero idealmente 2. Hablaremos justamente de este tema de la adoración familiar el día de mañana. Va a ser la hora entera solamente de este tema para especificar mejor. Pero por último, el cuarto deber de los deberes como sacerdotes es leer y explicar la palabra de Dios. Leer y explicar la palabra de Dios. Esto es un deber que la Biblia le da claramente al varón. En textos como Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 se le dice a los varones, jefes de los hogares, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
Y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y a quién se le dice esto? A los jefes de cada hogar. Enseñar las palabras de Dios. Esto es algo que hacían los sacerdotes también ante el pueblo. Es algo que hizo Esdras ante el pueblo de Israel. Él abrió la ley de Dios, leyó la ley de Dios y le puso sentido a lo que decía el texto bíblico. Es exactamente eso lo que nosotros tenemos que hacer y que se cumple particularmente en el tiempo de la adoración familiar. Pero muchas de estas cosas, la mayoría de estas cosas, son de un cumplimiento imposible. Hacer todo esto, hermanos, hacer todas estas cosas y ser los jefes de hogar que deberíamos ser, es algo que está fuera de nuestro alcance. Pero aún así Dios lo pone delante de nosotros diciéndonos, es a esto a lo que tienes que apuntar. ¿Para qué? Como dijimos hace un momento, para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad para hacer estas cosas. Y esto nos mantenga humildes y regresando una y otra vez a los pies de Cristo, a decirle, Señor, no puedo. Señor, perdóname, ayúdame, renuévame. Y que nunca nos enseñoreemos de nuestra casa, que nunca gobernemos tiránicamente, que reconozcamos, soy tan incompetente en estas cosas. Pero Señor, aquí estoy sometido bajo ti, debajo de ti, esperando que tengas misericordia de mí, aunque he fallado tanto. Dios nos quiere mantener así y al mismo tiempo promete que Él nos va a ir transformando poco a poco para que lleguemos a ser poco a poco más esas cabezas de hogar que Él nos llama a ser. Entonces, los deberes de los varones como cabezas de sus casas pueden resumirse en sus funciones como rey, profeta y sacerdote en su hogar. Vamos a terminar con una oración y luego abrimos espacio para preguntas. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites meditar un poco en estas verdades que tú has dejado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dejes ver cuán alto has apuntado tú en los deberes que le das a los varones en sus hogares. Y, Señor, que este entendimiento nos humille y nos deje ver cuánto dependemos de ti y cuán central es apuntar con estas cosas, con estos deberes hacia ti, hacia tu persona, y que nuestra casa no nos vea a nosotros, sino a ti, Señor, quizás con un pequeño reflejo de tu gloria en nosotros, pero que te vea a ti, Señor, y dirigir a nuestra casa, a ti, a conocerte, a abrazarte, a amarte, a someterse a ti y no solo a nosotros como autoridades puestas por ti. Señor, dirígenos para llevar a cabo correctamente nuestros deberes hacia nuestros hogares. Por estas cosas te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y si tienen algunas preguntas en sus tarjetas, páganmelas a llegar, por favor, para que podamos aquí ir seleccionando. Voy a, si hay alguna pregunta que se repite, evidentemente solamente haré la pregunta, así es que trataré de... O ahí se puede dar una tarjeta. Hermana Rosita, ahí le mando. Muy bien, yo voy a hacer las preguntas y aquí
vamos a pedir que conteste Alejandro. Entonces, dice la primera: hay hogares donde desafortunadamente el varón no está presente. Nosotros como varones de la iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Sí. Pues hay muchísimas cosas que hay que hacer. Algunas iglesias que conocemos tienen un fondo especial justamente para casos como estos, en donde quizás la familia necesita ciertas ayudas, pero eso por un sentido simplemente en cuanto a necesidades de manutención o cosas por el estilo, pero en un sentido del liderazgo, cuando el varón no está presente, cuando por algún motivo no hay un varón para dirigir el hogar, no es ideal, pero pues el siguiente en autoridad debe tomar ese cargo, que en este caso sería la esposa si ella sí está en el hogar. Y evidentemente esto va escalando, si falta el varón y la esposa también, pues el siguiente en autoridad, la siguiente figura de autoridad que pueda haber alrededor, toma este papel, ya sea un tío, tía, quien sea. Entonces, en un sentido de autoridad, es así lo que va sucediendo, y simplemente el resto de la iglesia pues tiene que apoyar, y una cosa muy especial, tiene que encargarse de no juzgar, porque para nosotros es quizás a veces muy fácil ver una familia que no está bien, que no está completa en el sentido de que no tiene al varón, y ser muy juiciosos. Tenemos que reaccionar con amor, con empatía, no juzgar y decir: la iglesia aquí no está para condenarte, la iglesia aquí está para extender su mano y decirte: yo te ayudo. ¿Okay? Y eso es muy importante. Entonces, tener este amor, esta empatía para acercarnos a esas familias y decir: vamos a ayudarte. Porque pues sí, son familias que se encuentran en un estado que no es el ideal. Entonces, no sé si estoy respondiendo bien la pregunta o perdí el punto. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando esposa e hijos se rehusan a recibir el gobierno del varón? Ay, sí. Cuando esposa e hijos se rehusan a recibir el gobierno del varón, hay que ser muy, muy pacientes. Y podemos pensar en esto. Y yo sé que esto no nos favorece como varones para nada, pero podemos pensar en esto. Tenemos un ejemplo muy, muy bueno de un varón que trata de ejercer autoridad legítimamente y su familia no lo quiere. Y ese es Cristo. ¿Y cuán rebeldes somos nosotros como iglesia? No digo aquí, Emanuel, digo la iglesia cristiana en general, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuán rebeldes somos a nuestro jefe, a nuestra cabeza, al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué más? Con cuánto amor nos sigue tratando Él, con cuánta paciencia nos sigue tratando Él, sin renunciar a su liderazgo, sin decir: ay, bueno, como no te dejas, pues tú también gobierna. No, sigue siendo líder, sigue siendo la cabeza, pero con cuánto amor lo hace, con cuánta paciencia. ¿Cuántas veces tendría Él que simplemente tomarnos y decir: ¿sabes qué? Como tú no me haces caso, te desecho, vete para la basura? Pero no lo hace, y nos tiene paciencia. Exactamente así. Eso es lo que tiene que hacer un varón: esforzarse, seguir dirigiendo a su casa y orar para que un día el Señor ablande los corazones de su casa y diga: su familia está bien, vamos a someternos a tu liderazgo. Evidentemente, lo que un varón tiene que hacer es tener liderazgo, ocuparse de las cosas. Si el varón simplemente se la pasa diciendo: obedézcanme, háganme caso, pero él nunca entiende ninguna cosa, es muy inmaduro, bueno, esto va a restar, evidentemente. El varón tiene que, en un término coloquial, ponerse las pilas y saber de qué se trata la vida, de qué se tratan las finanzas, de qué se trata el mundo, de qué se tratan las cosas, estar atento, saber qué está sucediendo alrededor de su familia. Si el varón está todo perdido, simplemente jugando videojuegos cada día, bueno, muy poco liderazgo va a comunicar. Tiene que comunicar que es un líder, vaya, y esto va a facilitar, por lo menos un poco, a su casa el decir: ok,
me someto. Parece ser tú una persona a la que vale la pena someterse. Entonces, esto solamente en términos generales. Bueno, la otra pregunta, ¿qué deberían hacer las mujeres solas, viudas, madres solteras? Bueno, esto es muy similar a la primera pregunta, pero enfocada no hacia la iglesia, sino hacia las mujeres. En este caso, las mujeres deben tomar muchos de los roles que el varón, si hubiera, lo tendría. Y en este caso, por ejemplo, es la mujer la que tiene que dirigir a sus hijos en la adoración familiar y reunirlos y decirles, vamos a leer juntos la Biblia, vamos a orar juntos. La que tiene que tomar este liderazgo de decir, yo decido lo que sucede en este hogar, yo decido que en este hogar vamos a hacer esto o aquello, sin importar si tu corazón está en ello, porque aquí hay ley y la ley que aquí se hace es la ley de Cristo. La mujer tendrá que tomar mucho de esto que a ella idealmente no le correspondería, sino a un varón si él estuviera. Entonces, en términos generales, mucho de lo que se dijo hoy, pues ella tendría que terminar tomándolo en un caso como este que no es el ideal. Muy bien. ¿Cómo puede la iglesia instruir a los jóvenes a este rol en el hogar? Bueno, por un lado, con conferencias como esta, pero por otro lado, creo que este tipo de cosas no son algo que la iglesia deba instruir a los jóvenes, sino que los papás deben instruir a sus hijos. ¿Okay? Mucho de esto que estoy diciendo está bien quizás a este nivel, pero yo quisiera y me gustaría pensar que los papás a sus hijos desde pequeños les van a inculcar estas cosas, de modo que cuando sean jóvenes, no sea la iglesia la que tenga el peso de esta carga, sino nosotros los papás hacia nuestros hijos. Y que conforme ellos vayan creciendo, ellos vayan entendiendo. Por ejemplo, a un hijo, un día tú vas a ser jefe de un hogar. Hijo, un día tú vas a dirigir una casa. Hijo, un día tú vas a tener que apuntar a Cristo con toda tu casa. Y a la hija, un día vas a someterte a un varón. Y yo sé que muy pocas veces se hace ese tipo de cosas. Es lamentable. Muchas veces criamos a nuestros hijos más con el sentido de ojalá tenga un buen trabajo y gane buen dinero y le vaya bien. Pero cuán importante de verdad es criar a nuestros hijos desde muy temprana edad en decirles, un día tú vas a ser o cabeza de hogar o vas a necesitar ser una esposa sumisa a su esposo. Todo esto es muy importante a nivel de padres hacia hijos. Lo que la iglesia puede hacer, como decía, es conferencias como esta, pero honestamente, de verdad, creo que recae más sobre los padres, que ellos instruyan a sus hijos. Muy bien. El varón debe sostener a los de su casa. ¿Eso incluye todavía a sus padres y a sus hermanos? Bueno, la respuesta es no. Los padres tienen su propia casa. Esto podemos ver una base bíblica para esto justamente cuando en Génesis se dice se unirá el varón a su mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, etc. Pero en esa primera frase, ¿no? Dejará a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes este varón, antes de casarse, estaba en casa de sus padres, estaba dentro del gobierno de sus padres y luego sale de ese gobierno para formar una unidad aparte, independiente. Entonces, en este sentido, el varón no necesita proveer para sus padres en un caso como que ellos digan, hijo, nos da mucha flojera trabajar, vamos a venir a que tú nos mantengas. Pues no. Pero, si el caso más bien es que ellos son ya de edad muy avanzada y no pueden trabajar y no pueden sostenerse y no tienen ninguna cosa como jubilación o cosas así y necesitan sobrevivir, bueno, en ese caso lo que entra en vigor sería más bien el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y conforme el quinto mandamiento, como hijos, lo que tenemos que hacer es que si mi padre, mi madre está en necesidad, pues le ayudo. Ahora, no porque sean de mi casa, sino porque son mi padre y mi madre y tengo que honrarlos. ¿Okay? Entonces, al final, si tienen necesidad, sí tengo que ayudarlos,
pero no porque sean de mi casa, sino porque son mi padre y mi madre, y tengo que honrarlos. Y lo de los hermanos, no sé cómo podríamos meterlos dentro de la casa de uno. No me parece que sean de nuestra casa en este sentido bíblico del que hemos hablado. Más bien lo que se debe aplicar a ellos es el mismo tipo de amabilidad y caridad que aplicaríamos a cualquier prójimo que tenga necesidad. Si mi hermano, si mi hermana tiene necesidad, no tiene trabajo, está buscando, etcétera, bueno, pues le puedo ayudar, le puedo quizás dar una cama en mi casa y que ahí esté quedándose mientras progresa, tal como debería hacerlo con cualquier prójimo mío con quien pueda tener confianza. No más allá de eso, me parece. Muy bien. A ver si entiendo la letra. ¿Qué hacer cuando un hijo mayor de edad no habita ya en casa y solo visita el fin de semana el hogar del padre? ¿Se le debe mandar que lo acompañe al templo? Dice aquí, las condiciones actuales en México y otro país latino ha empujado a tener más trabajos para asegurar la manutención mínima de su familia, incluyendo las cristianas, que son los problemas. ¿Qué hacer cuando un hijo mayor de edad no habita ya en casa y solo visita el fin de semana el hogar del padre? ¿Se le debe mandar que lo acompañe al templo? Ok, primero esa pregunta. Llega una edad de los hijos y sí, no estoy muy seguro en dónde podemos poner esa edad, en donde no es recomendable tener el mismo acercamiento hacia nuestros hijos. Por ejemplo, yo, mi hija, que está justo aquí, de 8 años, me parece bastante legítimo todavía decir, hey, no sé si estás convencida de esto o de aquello, pero vamos a hacer esto. En nuestra casa esto es lo que hacemos y tú obedeces, no, sin importar si quieres o no, se obedece a papá y a mamá, ¿no? Ahora, si nuestros hijos ya tienen, ¿qué será?, 25 años, tal vez la cuestión tiene que cambiar. Y la cuestión, yo creo, según he leído un poquito, es más o menos así. Conforme nuestros hijos van creciendo, tiene que ir disminuyendo este asunto de ejercer la autoridad simplemente como esto se hace, y tiene que ir aumentando más el convencimiento a ellos, el poco a poco decirles, hey, oye, hagamos esto porque esto es bueno, por esta razón, más el razonar con ellos. Pues de pequeños quizás muchas veces es como, ¿y por qué? Es como, bueno, de grande lo vas a entender, ¿no? Tal vez en este momento no te puedo explicar, pero conforme van creciendo es razonar con ellos, razonar y decirles, hey, esto es bueno, debemos hacer esto por esta razón. Ahora, me parece que todavía podemos decir, hey, yo como tu padre te pido que me acompañes a la iglesia. Ya si los hijos no lo hacen, pues ya quedará de ellos. La segunda pregunta, perdón, pero no creo entenderla muy bien. ¿Seguimos con la siguiente? Sí. Ya nada más quedan dos. Algunos tienen su carro estacionado que sale a las 9 de la noche. Pero ya fueron, ¿verdad? Perdón. ¿Qué deberían hacer las mujeres creyentes cuyos esposos son incrédulos? Dice el apóstol Pablo que si una mujer que es creyente tiene un esposo incrédulo y él consiente en permanecer con ella, que ella permanezca allí, que tal vez con su ejemplo, con su testimonio, ella pueda convertirlo a él, ¿no? Ahora, esto para nada es un permiso para casarnos con incrédulos, más bien es una cuestión de, bueno, si el evangelio te encuentra una vez estando en el matrimonio y te encuentra solo a ti y no a tu esposo, y te encuentras tú queriendo servir y amar al Señor, pero tu esposo no ha llegado a Cristo, entonces no lo dejes. Permanece en ese matrimonio y tal vez el Señor obre y termine convirtiendo a ese varón. Y eso no es una promesa segura, tal vez no lo haga, pero tal vez sí lo haga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permanecer allí dando testimonio. Última pregunta.
¿Qué hago yo como esposa cristiana si mi esposo no cumple con sus deberes? Exhortarlo. Exhortarlo, pero es muy importante seguir el parámetro bíblico en todas las cosas. No es la misma forma en la que una autoridad exhorta o reprende o llama a la persona que está bajo autoridad, que la manera en la que uno que está bajo autoridad exhorta a su autoridad. No es igual. En la Biblia encontramos justamente que se le dice a Timoteo que exhorte a los ancianos como a padre, ¿no? Lo que implica, no vas a exhortarlos como a cualquiera, no los vas a exhortar como a tus amigos, como a tus hermanos, no, lo vas a exhortar como a padre. ¿Qué implica esto? Una exhortación que guarda todavía cierto respeto. ¿Okay? Entonces, exhortación, sí, por favor, debe haber exhortación. Oye, esposo mío, se supone que bíblicamente, o sea, tú y yo somos cristianos, bíblicamente a ti te toca esto y esto. Tu casa necesita que te pongas las pilas, por así decirlo, y que hagas lo que te toca, con respeto, con amor y también nuevamente con paciencia. A veces nos cuesta mucho ponernos las pilas, nos cuesta mucho hacer las cosas, pero sobre todo, hermanas, por favor, que notemos que nunca vamos a dar el ancho. O sea, nosotros, por más que nos esforcemos, vamos a hacer quizás algunas cosas bien y vamos a empezar a cambiar por la gracia de Dios, pero siempre va a haber un montón de cosas que vamos a seguir haciendo mal porque somos pecadores. Perdónennos, por favor, y téngannos paciencia. Estamos tratando de seguir a Cristo tanto como podemos. Y si tu esposo es realmente cristiano, él está queriendo seguir a Cristo, tenle paciencia, por favor, pero sí, exhórtalo. Nos ayuda mucho. Y tal vez él no lo note y tal vez él diga, me molestas cuando me exhortas, me molestas cuando me dices lo que tengo que hacer, pero él te necesita. Lo necesitamos. No tenemos todas las cosas en nuestra cabeza, se nos van cosas, de repente somos distraídos, de repente se nos olvida que tenemos que hacer tal o cual cosa. Nos ayuda, aunque a veces nos moleste, nos ayuda. Por favor, díganos si estamos fallando como esposos y en dónde tendríamos que cambiar para obedecer mejor a Dios. Muy bien, esas son todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta, vamos a terminar la sesión y pues él estará aquí un rato y le pueden preguntar. Si quizá hay alguna pregunta que no se atrevieron a escribir o algo más puntual, pues terminando la sesión, entonces pueden acercarse a Alejandro y preguntar. Vamos a terminar orando, ¿les parece bien? Entonces, si quieren, estemos en pie para orar. Amoroso Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que has permitido que tengamos en esta noche. Gracias, Padre, por la enseñanza recibida. Y te suplicamos, Padre, que hagas nuestros oídos atentos y que también la información, Señor, no solamente nos llene de un conocimiento importante, sino que toque nuestro corazón y nos haga moldear nuestro carácter teniendo como parámetro al mismo Cristo. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta tarea. Gracias por este tiempo. Y permite también, Señor, que vayamos a casa con bien, que lleguemos y encontremos las cosas en orden. Y que si tu voluntad es que amanezcamos mañana, pues lo hagamos con el propósito de glorificarte y poder mañana continuar con estas conferencias. Señor, gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.